Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Introducción a un curso de milagros. Estamos ya empezando el capítulo 1 del libro de texto. Acabamos de terminar una serie de videos de introducción a un curso de milagros utilizando el preludio del libro del Dr. Kenneth Wapnick, Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros, que tenía un segmento de introducción o de preludio que consistía de varios subtemas que vimos y estudiamos referentes a la forma y el contenido de un curso de milagros, refiriéndose a la forma a la escritura utilizada para entregar el libro de texto, y refiriéndose al contenido, los temas nódicos o los temas más importantes que nos presenta la pedagogía del curso a lo largo de los 31 capítulos que vamos a empezar a estudiar el día de hoy con este primer capítulo. En el video anterior de la introducción del preludio vimos también la introducción propiamente dicha de un curso de milagros, aquella famosa referencia que nos hacía Kenneth a que el curso de milagros no iniciaba con esa introducción, sino que en las primeras notas del documento Urtext, del texto Urtext, que levantaron William Tedford y Helen Schucman, no iniciaba como sí lo hace hoy con esa introducción que vimos y estudiamos en el video anterior, sino que iniciaba directamente con el primer principio de los milagros que vamos precisamente a ver hoy. Y no fue hasta después de que Helen le insistiera a nuestro hermano mayor Jesús que esa forma de iniciar el documento, pues ella no le encontraba mucho criterio, ella no le encontraba mucho sentido, porque debía tener una introducción dada pues las características de exigencia en materia de edición que tenía Helen. Helen era una editora compulsiva, como hemos mencionado en videos anteriores, y desde el punto de vista de estructura, de estilo, de redacción, pues ella le exigió al profesor Jesús, al maestro Jesús, a nuestro hermano, pues que hiciera una introducción para que el texto no empezara de una forma tan directa como lo es los 50 principios del milagro que hoy vamos a iniciar. Y efectivamente Jesús le dio esa maravillosa introducción que hoy día consta en la versión publicada y que leímos y estudiamos en el video anterior. Pues bien, vamos a empezar con el capítulo 1, el significado de los milagros, y este también tiene su propia introducción. El tema, empezamos la lectura del libro de Kenneth Wapnick, Viaje a través del libro de texto. La idea es iniciar hoy con los 50 principios de los milagros. Hoy vamos a ver solamente el principio 1, si nos da tiempo, que es el más abarcador, el más importante que vamos a encontrar desplegado a lo largo de todos los 31 capítulos. Y posteriormente, después de la lectura de lo que nos dice Kenneth en su libro Viaje a través del libro de texto, vamos a
ver un poco también sobre los comentarios de Kenneth de ese primer principio de los milagros, que se encuentra en otro libro de su vasta producción, concretamente el libro Los 50 principios de los milagros. Entonces hoy iniciamos con el principio número 1. El tema principal de este capítulo inicial de un curso de milagros no es algo sorprendente, es el milagro que da nombre al curso, porque es el término que denota el proceso de deshacer la creencia en nuestra separación de Dios. Vimos en los videos anteriores, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de no solo el capítulo 1, sino en general de todos los capítulos introductorios, que la experiencia del subproceso mental ego, de la sombra, y concretamente de la fase más densa de la ensoñación del soñador, tiene su despliegue más denso, el segundo sueño, a partir del momento en que el soñador, influenciado por la sombra, influenciado por el ego, se consideró a sí mismo separado de la unidad perfecta de Dios y la filiación, separado de la fuente. Y es a partir de ese punto en que tiene lugar esa segunda fase de la ensoñación, que yo llamo segundo sueño. El curso no utiliza esa expresión o esa nomenclatura, sino que el curso lo refiere como la pequeña y alocada idea. Debo reconocer que durante mucho tiempo que tuve gran resistencia al estudio y a la profundización de un curso de milagros, una de las principales razones era este concepto de la pequeña y alocada idea. Yo no tenía las típicas resistencias al curso de las personas que están en el cristianismo o recientemente salen del cristianismo y pues tienen las resistencias típicas de que no les gusta que les toquen el concepto de pecado, que no les gusta que les toquen el concepto de sacrificio, no les gusta que les cambien el concepto de expiación. Básicamente, bueno, y algunas otras, las típicas resistencias a lo que es el curso de milagros, porque pues no desean darle vuelta a la teología intrincada del pecado, la culpa y el miedo que nos ofrecen las religiones evolutivas, como lo es el cristianismo, pero también podríamos incluir a otras religiones monoteístas como el judaísmo con sus acepciones. Y en fin, yo no tenía ese tipo de resistencias, pero sí encontraba una resistencia importante con el concepto de la pequeña y alocada idea. Para mí no tenía mucho sentido, o lo consideraba como algo brusco, que un texto, en ese entonces el curso de milagros, que estaba yo empezando a leer y a estudiar, pues me dijera que el tema de la creación y el tema de la creencia en la separación pues fuera una pequeña y alocada idea que tenía lugar en la mente de Dios. Entonces eso a mí no me hacía clic por aquel entonces, y eso me llevó pues a profundizar mucho, a investigar, a estudiar, al principio de forma superficial, ya después de forma más enfocada en áreas tan diversas como el misticismo hebreo, la mística hebrea, la cábala, el yoga, la teorización del yoga a partir de los textos sagrados
védicos, Vedanta, también la escuela del Vedanta Advaita, el platonismo, el gnosticismo y en fin, una mezcla o un abordaje diverso de escuelas de pensamientos, de filosofía, de sistemas de creencias, pues para llegar a entender un poco más esa respuesta que yo necesitaba a preguntas que me planteaba, que según yo el curso no me estaba respondiendo. Sin embargo, lo que yo no percibía por aquel entonces era que el curso sí estaba respondiendo a cada una de las preguntas que yo me planteaba, pues si la integración de esa respuesta, de esa información, pues vendría posteriormente. Paradójicamente, toda esa búsqueda y todo ese armado de un puzzle mental, de un puzzle de información espiritual, de evolución de conciencia, a la hora de armarlo, pues me condujo de regreso al curso y ya me condujo a reconocer y a descubrir que sí, que efectivamente las respuestas a mis interrogantes, a mis planteamientos, pues estaban ahí mismo en el texto del curso. Dame un segundito para bajarle la fuerza al ventilador, que está muy frío. Lo puse en otra dirección porque en Guanacaste no hace frío, pero Guanacaste, Costa Rica, aquí estamos, zona azul, famosa a nivel mundial. Entonces les decía, bueno, que regresando al curso de milagros, pues pude entonces identificar la información, la enseñanza o la forma de percibir la enseñanza, pues que al principio no me estaba haciendo clic, al principio no me daba mucho sentido, principalmente el tema de la pequeña y alocada idea, concepto que para mí era difícil de asimilar. ¿Cómo iba a haber una pequeña y alocada idea en la mente de Dios? Y incluso tratando de identificarlo como en la mente del Hijo de Dios, que tenía las mismas características de la mente de Dios según el mismo curso, ¿cómo podía alojarse una idea loca o calificarla de locura, una idea de ese tipo? Pues bien, de eso trata la pedagogía del curso, y damos inicio hoy con el principio número 1. Seguimos con la introducción del libro de Don Kenneth. Este proceso puede compararse con un viaje desde la ausencia de la mente a la conciencia plena de la mente. El viaje de la ausencia de la mente que menciona aquí Don Kenneth hasta la conciencia plena de la mente es ese proceso en el que como almas nos damos cuenta que actuamos en un estado de inconsciencia, de no mente, y que en algún punto nos damos cuenta que necesitamos reconocer que tenemos una mente. A lo que me refiero y a lo que se refiere Kenneth aquí con estas palabras, ingresaron unas notificaciones ahí extrañas y me pausaron el video. Bien, les decía que a lo que me refiero con esas palabras, de pasar de un estado de no mente a un estado de reconocimiento de la mente, cuando utilizo la palabra mente y lo mismo con lo que menciona Don Kenneth acá, no nos referimos a la mente en el sentido tradicional o en la acepción tradicional de la parte o el proceso mental consciente y subconsciente que conforman la psique, de la que nos habla
la psicología, la ciencia de la psicología, sino que aquí Kenneth y el curso igual se refieren a un concepto de mente transpersonal o a un subproceso de mente transpersonal. Es decir, como almas pasamos de entender que estamos en una etapa de inconsciencia, de no reconocimiento, que tenemos una mente transpersonal, a darnos cuenta que tenemos esa mente transpersonal, que tenemos esa actividad mental multidimensional que el curso nos enseña que tenemos y que necesitamos sanar, que necesitamos corregir. El curso de milagros no solamente nos dice y nos enseña que tenemos esa mente, que ya de por sí es un avance, el simple hecho de darnos cuenta y de reconocerlo, sino que el curso nos insta y nos enseña a iniciar un proceso de sanación, un proceso de corrección de nuestros pensamientos, de nuestros sistemas de creencias, de nuestras emociones que refuerzan precisamente ese sistema de creencia, de sanar todas las etapas profundas de la mente sombría, que son influenciadas por la sombra, que son influenciadas por el ego y que refuerzan la idea original y errónea de la separación con la fuente, de la separación con Dios, el sentimiento que surge después de esa idea original errónea, que es el sentimiento de culpa, y posteriormente la emoción derivada de ese pensamiento, de esa idea original y ese sentimiento original, surge la emoción del miedo, y a partir del miedo pues se despliega otra gama de emociones igualmente sombrías que se desprenden del miedo, como una proyección holográfica emocional. Y esa gama variada de emociones y de sistemas de creencias basadas en la separación, la culpa y el miedo, pues proyectan una experiencia mental multidimensional hasta el punto de percibir todo aquello que identificamos como el mundo que nos rodea, como nuestro cuerpo, como el cuerpo de las demás personas que interactúan con nosotros. Y todo eso refuerza a nivel no solo inconsciente, sino a nivel profundo, pues todo ese sistema de pensamiento de separación. Entonces el curso nos enseña y nos da las herramientas para ir corrigiendo e ir sanando todo ese sistema de pensamiento. Seguimos. En consecuencia, el milagro cambia nuestra atención del cuerpo sin mente a la mente, o lo que en capítulos posteriores nos referimos como el cambio del sueño al soñador. Es decir, el cambio de una experiencia en la que no nos damos cuenta que estamos en un sueño, pero experimentamos el sueño con todas sus aplicaciones, que es inconsciencia, disociación, confusión, creencia en el ataque, proyección, dolor, sufrimiento, ansiedad, falsa felicidad, etc. Muchas otras derivaciones emocionales y psíquicas que conforman esa experiencia de la ensoñación. Y en un punto nos damos cuenta precisamente que se trata de un sueño. En ese punto podemos autopercibirnos como el soñador de ese sueño y encontramos cierta relación entre lo que nos sucede como soñador a nivel microcósmico con etapas transpersonales y que trascienden nuestro entendimiento racional, que nos conectan con esa experiencia original del soñador a nivel macrocósmico. Esto no es lo importante, llegar a ese nivel profundo de reconocimiento, sino que el curso nos enseña a adaptarnos a la experiencia al nivel actual, de acuerdo a nuestro estado actual de conciencia o nuestro nivel actual de conciencia, y a ir haciendo los ajustes, las correcciones y la sanación en ese nivel en el que nos encontramos, en el nivel actual de nuestra experiencia psíquica y emocional, y no preocuparnos
por lo que sucede a niveles profundos, trascendentales de nuestra experiencia mental, que son niveles que no controlamos, son niveles que no conocemos, son niveles en los que no podemos hacer un ajuste de forma consciente, de forma deliberada, de forma directa, porque nuestro funcionamiento mental racional no está capacitado ni preparado para eso, no podría hacerlo. Entonces el curso nos enseña a adaptarnos y a tener paz con la idea de hacer los ajustes y los arreglos en el nivel en el que sí podemos hacer los cambios, que es en el nivel de conciencia en el que nos encontramos. Ya una fuerza superior, en este caso el ser interior, el Espíritu Santo, como lo denomina el curso, es el que hace los ajustes, la corrección a niveles profundos que nosotros pues no podríamos lograr por nuestros propios medios. Bien. Dame un segundito porque tengo asistentes aquí, los conejos que están haciendo mucho ruido. Bien, seguimos. Entonces en un punto nos damos cuenta que nosotros somos el soñador de ese estado mental que llamamos ensoñación. Solo a través de este cambio podemos aprender que nuestras vidas son ilusorias. Podemos ver que el milagro se basa en los dos temas de la introducción del curso. 2 puntos: no dualidad y deshacimiento. Bien, no dualidad y deshacimiento. No dualidad como nuestro estado original, nuestro estado mental primordial, nuestra identidad, nuestra relación única y verdadera con la fuente, con Dios el Padre, que es una relación de unidad perfecta, no de dualidad, no de opuestos, no de niveles, no de jerarquías, sino que el estado del cielo o la experiencia directa en el cielo es esa no dualidad, es decir, una relación de no diferenciación en cuanto a la esencia, no diferenciación en cuanto al pensamiento, no diferenciación en cuanto a la voluntad. Somos de un mismo pensar con Dios, con nuestro Padre, con nuestros hermanos que también forman parte de esa unidad perfecta, la filiación, la creación de Dios de la cual nosotros somos parte. Todo eso conforma esa unidad de perfecto amor, y es a lo que el curso, y en este caso la literatura explicativa de Kenneth Wapnick, se refiere como la no dualidad. El curso tal vez no utiliza, si no me equivoco, no utiliza esa expresión no dualismo, pero es lo que pedagógicamente nos presenta una información, un sistema de enseñanza, un curso de entrenamiento mental que apunta hacia ese no dualismo o hacia esa información de perfecta unidad entre Dios y su creación. Y el deshacimiento
pues se refiere a la actividad milagrosa, a lo que implica directamente el milagro, que es el deshacimiento de los obstáculos que nos impiden ver, que nos impiden percibir, que nos impiden recordar esa no dualidad, que nos impiden recordar esa unidad perfecta con la fuente. A eso se refiere con estos dos conceptos principales de la introducción de un curso de milagros. Y comenzamos con el primer principio. El principio número 1. No hay grado de dificultad en los milagros. Y dice: no hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Es tentador dedicar el resto de este libro a este principio, porque como mencioné en el preludio, todo el sistema de pensamiento de un curso de milagros está contenido en él. Sí, el curso, el principio número 1 de este capítulo primero es básicamente la esencia práctica de un curso de milagros. Por supuesto, también podríamos decir algo similar de otros conceptos y otras enseñanzas del curso, pero desde el punto de vista práctico, el principio 1 condensa todo el sistema de pensamiento de un curso de milagros para nosotros como alma, que necesitamos la corrección, que necesitamos la sanación de la mente, y eso conlleva una practicidad y una integración de la información y de las lecciones que nos transmite el curso. Y todo eso lo hacemos con una base que es precisamente la que nos aporta el principio número 1. No hay grado de dificultad en los milagros. Precisamente por la naturaleza intrínseca del milagro, que es ser un reflejo dentro de esta experiencia mental que llamamos sueño. El milagro es un reflejo de una luz mayor, un reflejo de la luz mayor del amor del Padre, el amor de la fuente, que desde nuestro punto de vista como almas que vivimos la ensoñación, que experimentamos la ensoñación, para nosotros ese amor pareciera incognoscible. Pero el milagro nos da atisbos y nos da reflejos de que esa experiencia del amor con la fuente es perfectamente conocible, y de hecho la conocemos de forma directa en la experiencia del conocimiento en el cielo, la experiencia de la unidad con el amor perfecto de la fuente. Y el milagro nos da una probadita de eso, un reflejo, porque el milagro deshace el pensamiento erróneo, la ilusión de pensamiento erróneo que obstaculiza nuestro recuerdo de lo que es esa experiencia de conocimiento del amor perfecto del Padre. Entonces, la actividad milagrosa no es desde nuestro punto de vista una actividad positiva, no es algo que nosotros hacemos, no es algo conductual, no es un logro a nivel conductual, no es algo que nosotros desarrollamos a nivel de nuestra experiencia física en el mundo que nos rodea, ni siquiera con las otras personas. No es algo que hacemos en nosotros o en las otras personas o en el mundo. Es algo que podríamos a lo sumo decir, es algo que permitimos por medio de nuestro libre albedrío, de lo que el curso de milagros llama la pequeña dosis de buena voluntad, y yo agregaría la fe del tamaño de un grano de mostaza, porque hay implícito un ejercicio de fe en lo que es la actividad milagrosa, en lo que es ese permitir de parte de nosotros, en lo que es esa mínima voluntad o esa pequeña dosis de buena voluntad, como lo denomina el curso.
Entonces el milagro no es algo que hacemos, sino que es algo que permitimos. El que verdaderamente lleva a cabo la actividad milagrosa es nuestro ser interior, lo que el curso de milagros denomina el Espíritu Santo. Él es el que realiza la actividad milagrosa y lo hace mediante un deshacimiento. Tampoco el Espíritu Santo hace algo en el sentido positivista, sino que lo que hace es eliminar, deshacer ese obstáculo que nuestra mente nos impide o nos obstaculiza, nos estorba ver, nos estorba percibir ese reconocimiento de nuestra unidad con la fuente. Y nos dice Don Kenneth acá, y lo vamos a ver más adelante, que el principio 49 es equivalente o es prácticamente sinónimo a este principio número 1. El principio 49 dice: el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. Es básicamente un enfoque en la forma distinto al principio número 1, pero en la esencia, en el contenido, estamos hablando de la misma actividad, de la misma presentación de un principio tan importante que nos dice que para la actividad milagrosa no hay ninguna dificultad, no hay ninguna diferencia entre la corrección de un error y la corrección de otro error, a pesar de que nosotros los percibamos como diferentes y a pesar de que los percibamos tan diferentes como ubicarlos en jerarquías muy distintas. Para nosotros sería algo entendible y algo más o menos aceptable que el milagro pueda sanar algo tan sencillo desde el punto de vista médico como un resfriado o como un catarro, pero no veríamos con la misma facilidad, con la misma sencillez que se nos diga que un milagro puede sanar un cáncer o una enfermedad autoinmune de algún otro tipo, sino que ahí sí veríamos una dificultad, ahí sí veríamos una diferencia, ahí sí veríamos una jerarquía y un sentido común que nos dice que no es lo mismo, que son cosas muy distintas, que probablemente si ocurre la sanación, la remisión de síntomas en ambos casos, probablemente en el caso del resfriado ocurriría de forma rápida, de forma más o menos predecible, pero que en el caso de alguna enfermedad autoinmune o incurable o una enfermedad muy difícil de sobrellevar como un cáncer, pues esa eventual curación por parte de una conducta o una actividad milagrosa pues podría ser más difícil, más demorada. Pues bien, eso desde el punto de vista de nuestra percepción. El milagro lo que nos enseña, y el curso lo que nos enseña acá, es que para el Espíritu Santo y su actividad milagrosa no hay ninguna diferencia entre ambas cosas. No hay ninguna diferencia entre la sanación o la corrección de un error que nosotros percibimos como pequeño y simple y la corrección y sanación de un error que percibimos como todo un reto, como algo muy difícil, como lo sería un cáncer. Para el milagro no hay esa distinción. En eso radica su verdadera imparcialidad. Es decir, el Espíritu Santo y el milagro que Él ejecuta no ve ninguna necesidad de parcializar o de hacer diferencia entre una cosa y otra. Hay una suerte de objetividad o una directa imparcialidad y no hay necesidad de ponerle más drama o establecer una diferencia entre la actividad milagrosa para corregir un problema y para corregir otro. Seguimos. Como discutimos en relación con el gráfico, ver apéndice, el gráfico que les he mencionado en videos anteriores, que les he mostrado, que es una graficación lineal de la pedagogía del curso.
El ego crea el mundo y el cuerpo, y luego todos nuestros problemas, con el único propósito de limitarnos a un perpetuo estado de ausencia de la mente. Es decir, lo que les comentaba anteriormente, el ego no quiere que sepamos que tenemos una mente, y no se está refiriendo a la mente como actividad neurológica del cerebro, no se está refiriendo a la mente consciente, ni siquiera a la mente subconsciente, no se está refiriendo a la psique como nos lo presenta la psicología. El curso no se refiere a eso cuando nos dice que el ego nos quiere sin mente. El ego, como he dicho en otra oportunidad, no tiene ningún problema con ese concepto limitado de la palabra mente. El ego no tiene ningún problema con que entendamos, sepamos que tenemos una actividad neuronal. No tiene ningún problema el ego con que sepamos que tenemos una actividad consciente y que tenemos un subconsciente o inconsciente. El ego no tiene ningún problema con eso. Lo que el ego no quiere, con lo que sí tiene un problema bastante serio, es con el hecho de que nosotros sepamos y reconozcamos que tenemos una mente más allá de esa psique. El ego no quiere que nosotros entendamos que tenemos una actividad mental que trasciende las funciones limitadas y predecibles de la psique. Ahí el ego sí levanta banderas rojas, ahí sí pone todas las alarmas, todas las resistencias y todas las defensas en la psique para evitar que nosotros como almas podamos trascender ese nivel de percepción, ese nivel de reconocimiento. El ego, repito, no quiere que sepamos que tenemos una mente transpersonal, una mente profunda, una mente causal, una mente profunda de la individuación, una mente profunda abstracta, un núcleo mental álmico o núcleo emocional que yo llamo el niño interior. No quiere que sepamos que tenemos un cuerpo astral, es decir, el ego no quiere que profundicemos a ese nivel, porque sabe que en algún momento, en algún punto, podemos encontrar la raíz del problema, que es el sistema de pensamiento, el núcleo del sistema de pensamiento del ego, que es la creencia errónea en la separación y la culpa que se produjo con esa creencia errónea. Y si la encontramos, podríamos tomar la decisión como soñador de corregirla. Y eso es lo que el ego no quiere que suceda. Entonces, el ego quiere mantenernos sin mente, entendiendo como esa mente transpersonal. La estrategia predominante del ego es mantenernos en ese estado para que nunca volvamos a nuestras mentes y a su poder para elegir. El miedo del ego es que si alguna vez volviéramos a ese poder, reconoceríamos nuestro terrible error en ese instante original cuando elegimos la interpretación del ego de la diminuta y alocada idea en lugar de la del Espíritu Santo. Ante tal reconocimiento, seguramente elegiríamos de nuevo, marcando la muerte del ego. Bien, recapitulando, el ego no quiere que encontremos su preciado tesoro, que es lo que le da aparente existencia al ego, que es la creencia en la separación. El ego se estableció a partir de esa creencia en la separación y se reforzó con el sentimiento de culpa que surgió a partir de ahí, y se reforzó aún más con el miedo que surgió a partir de la culpa. Esa suerte de tríada sombría de pecado, culpa y miedo. El pecado, que se entendió como la separación de la fuente, el sentimiento de culpa que sobrevino en la mente del soñador cuando se consideró a sí mismo separado de la fuente,
y la emoción vertiginosa del miedo a ser castigado por esa supuesta separación que aceptó en su mente como si fuera una verdad, como si fuera una realidad, sin darse cuenta de que el ego le estaba engañando y que le estaba presentando algo que no era, como si fuese algo falso, como si fuera real. El ego no quiere que redescubramos, que recordemos esa decisión original, y por supuesto la protege con una gama casi interminable de defensas. Y el curso de milagros nos aporta la pedagogía y las herramientas para disolver esas defensas. Para asegurarse de que eso nunca suceda, el ego atrae nuestra atención hacia lo externo, y uno no podría pedir un dispositivo de distracción más efectivo, ya que cada minuto que comienza, los cuerpos se convierten en problemáticos, el nuestro y el de los demás. El principio de escasez que figura en el cuadro de la mente errada en el gráfico representa la creencia de que existe algo que hace falta en nosotros, algo que está muy mal. Este es un tema que se menciona a lo largo de un curso de milagros, aunque el término escasez se usa con poca frecuencia. El término paralelo, falta, es más común. Sí, la palabra falta es la que más se encuentra en el texto para referirse a esa escasez, que comenzó a percibir el soñador, la mente del soñador, una vez que aceptó la creencia errónea en la separación. Falta algo, me falta algo, percibo que algo ya no está en mí. Y esa cosa que comenzó a percibir que faltaba, ese estado mental que ya no percibía como parte de sí mismo, era la inocencia. El Hijo de Dios, el soñador, comenzó a percibirse como culpable. Surgió el sentimiento de culpa, por ende se estaba negando la inocencia, que era una característica esencial de la identidad del soñador. En el momento en que el soñador se percibe como culpable, quiere decir que ya no estaba percibiéndose a sí mismo como en realidad es. Ya no se estaba percibiendo como la fuente lo creó, en un estado de inocencia pura, perfecta, eterna e inmutable. Fue tal la distorsión de creer en la separación, de creer en la idea errónea de la separación, que eso vino a dar al traste con la naturaleza, no con las naturalezas, con el reconocimiento de parte del soñador de su verdadera identidad, con el reconocimiento del soñador de su verdadera esencia, de su verdadera condición en la creación, con su verdadera condición en el cielo, en la unidad de perfecto amor. Ya no se podía percibir, ya no se podía conocer a sí mismo. Por eso es tan importante, no es ningún cliché, no es ninguna frase bonita, cuando escuchamos las palabras de conócete a ti mismo. Eso tiene un significado profundo que desde la antigüedad se enseñaba en las escuelas de misterio, en las escuelas de sabiduría antigua. Se enseñaba esto porque es una ordenanza o una recomendación o una premisa pedagógica que representa o hace una conexión fractal directa con la necesidad que tiene el soñador a nivel mental profundo, de volver al recuerdo de su verdadera identidad, de conocerse nuevamente, conocer su interior mental. Conocerlo como una forma de decir más bien que se trata de un recuerdo, porque desde nuestro punto de vista es como si empezáramos a conocer algo, cuando en realidad es que empezamos a quitar los obstáculos
que nos impiden el recuerdo, pero se refiere a lo mismo. Dice, lo que falta proviene de nuestra elección original contra Dios y Cristo. Cuando creíamos que al principio crucificamos al Hijo de Dios, destruyendo su perfecta unidad y amor. Siguiendo este acto percibido, algo realmente se perdió. La inocencia de nuestro ser. Lo que les comentaba anteriormente, la escasez o la sensación de falta, de carencia, lo que nos está diciendo es que el soñador y nosotros como alma, fragmento del soñador, estamos percibiendo que nos falta algo. Hay un vacío, un abismo que el alma siente que no puede ser llenado con nada de lo que haga a través de múltiples encarnaciones, a través del ciclo de reencarnaciones, de la rueda del samsara, como nos dicen nuestros amigos de la India. El alma percibe que nada de lo que haga, ni de lo que aprenda, ni de lo que resuelva puede llenar ese vacío. Entonces el alma exige una respuesta, y esa respuesta pues es parte de la experiencia de búsqueda espiritual, de resolver esa sensación de falta, esa sensación de escasez, y es lo que aprendemos a corregir con enseñanzas como la que nos presenta un curso de milagros. Deshacer los impedimentos, deshacer los obstáculos que nos impiden recordar esa verdadera identidad, y esa identidad que nos dice que en realidad no nos falta nada, que la inocencia con la que fuimos creados está intacta, es perfecta, es inmutable, es eterna, no puede ser alterada por absolutamente nada. Pero eso no se va a entender y no se va a aceptar hasta que el alma recuerde su condición original, recuerde su identidad. Bien. El ego oculta esa experiencia de escasez al decir lo maravilloso que es tener un yo autónomo, único y especial. Sin embargo, esta existencia maravillosa se ve inmediatamente amenazada por la aparición de la ira y la locura del Dios que el ego nos dice que es el agente castigador de nuestro pecado. Bien. Recordemos que una de las estrategias que utilizó el ego para convencer a la mente del soñador de crear un escenario de separación, un escenario de fragmentación, fue la idea de que a partir del momento en que se consideró a sí mismo como separado de la fuente, una de las formas de compensar esa sensación de culpa, más bien ese sentimiento de culpa y la emoción del miedo, era, según la sombra, según el ego, reconocer lo maravilloso que era la experiencia de la autonomía, de la separación, de la individualidad, y que esa experiencia de individuación pues consistía en un gran tesoro que debía conservarse y que debía mejorarse, y que la forma apropiada para conservar ese tesoro de la individuación, de la autonomía, era proyectar un escenario en el que se reforzaría esa individuación, en el que se iba a reforzar a todo nivel esa experiencia de autonomía, y que eso tendría lugar en un escenario multidimensional de experiencias mentales de todo tipo, en el que con cada nivel, con cada jerarquía de una escala involutiva, se iba asentando más, se iba a hacer más creíble para la mente del soñador esa experiencia de individualidad, de especialismo egoico, de autonomía, de libertad, que más bien sería falsa libertad,
pero que a la mente confundida y disociada del soñador por aquel entonces pues le parecía aceptable como forma de compensar el dolor que sentía de haberse creído separado de la fuente, tal como se lo explicó el ego, tal como el ego se lo mostró y como lo convenció. Pues esa era una salida aceptable, era un plan apropiado para conservar esa sensación de autonomía, esa sensación de libertad y tratar de mitigar un poco el dolor y el miedo que sentía por la creencia falsa en la separación. Bien. Y recordemos que otra de las cosas que el ego le dijo a la mente del soñador fue que producto del evento fatídico de la separación había surgido una energía mental residual que surgió de entre las cenizas o de entre la tumba del concepto que tenía anteriormente de la fuente, que producto de la supuesta separación había surgido un dios residual, un dios iracundo, castigador, que vendría a buscar al soñador para castigarle por haber causado la separación. Es decir, se trató de un concepto egoico que surgió de la tumba del concepto errado que tenía de haberse separado de la fuente. Un dios fantasmal, por así decirlo, es un concepto falso de Dios, por supuesto. Se trata de algo que no es cierto, pero que la sombra, el ego, confundió tanto al soñador y le dijo que ese concepto de Dios se lo presentó como un Dios verdadero, vendría a buscarlo para castigarlo, y que si no hacía algo al respecto, pues ese Dios malvado y castigador pues iba a terminar encontrando al soñador, iba a dar al traste con el sueño, lo iba a terminar, iba a infligirle al castigador un severo castigo. Entonces, para evitar que eso sucediera, la sombra, el ego, le propuso formar ese escenario vasto, multidimensional, para fragmentarse y proyectarse en septillones y septillones y septillones, por usar un número inmanejable, innumerable cantidad de fragmentos de la mente del soñador, y proyectar en todos ellos esa sensación o ese sentimiento de culpa que estaba gestionando la mente del soñador durante las fases finales del primer sueño, antes de la proyección del cosmos, antes de la proyección del universo fenoménico, y que ese escenario multidimensional de proyección holográfica y fractal pues iba a servir como forma de diluir el riesgo, minimizar el riesgo o evitarlo de que ese concepto errado y egoico de Dios pues fuera a encontrar al soñador para castigarlo, además de servir al propósito de el ego y el soñador ya confundido de gestionar la culpa proyectándola en múltiples fragmentos, en múltiples formas, para irlas gestionando de forma individual y que no se sintiera tan doloroso como se sentía por aquel entonces en el primer sueño, la gestión de la culpa en la mente aún reunida del soñador. Es decir, tal como la gestionaba el soñador, se sentía muy dolorosa, se sentía muy complicada, muy fuerte el sentimiento de culpa y la emoción del miedo, y creyó que proyectándola, fragmentándola, pues la iba a gestionar y todo iba a salir mejor, cosa que obviamente se trataba de un error, porque esa forma de proceder, ese plan que la sombra le presentó, pues no iba a servir para nada,
porque la creencia errónea de la separación iba a seguir en la mente, sombría, tanto del soñador como de los fragmentos que se iban a proyectar en ese escenario multidimensional. Cada fragmento del soñador, cada alma en su mente fractalizada, en su mente sombría, va a seguir albergando la idea errónea de la separación, el sentimiento de culpa, la emoción del miedo, las demás emociones sombrías, la creencia en la proyección y en el ataque, y todas las defensas egoicas de proyección, de negación, que la sombra instaló en la mente del soñador antes del segundo sueño, y que por supuesto se iban a repetir de forma fractal en cada alma y en cada experiencia del alma. Entonces nada se corrigió, sino que más bien se complicó aún más, porque ahora el soñador está fragmentado y está disperso en los confines del cosmos, y las almas requieren ayudarse unas a otras para resolver las heridas de la fragmentación, para resolver las heridas producidas por la creencia errónea en la separación, y ahora todas ellas están en una empresa común de corregir esos errores y de reunificar todos esos fragmentos en un nivel de conciencia que tenga la capacidad suficiente para volver al estado en el que el soñador recuerde su verdadera identidad. Eso sucede a nivel individual y fractal en un aspecto del proceso mental, pero también sucede a nivel macrocósmico, a nivel del soñador macrocósmico. No manejamos toda la información ni todos los detalles de todo ese proceso, pero el curso de milagros sí nos presenta varias referencias, varias enseñanzas relacionadas con ese plan de sanación y restauración. Bien. Seguimos. La amenaza a lo poco que llamamos nuestra propiedad es que serán tomados de nosotros. Cuando se proyecta ese pensamiento de carencia, se vuelve omnipresente a lo largo de la proyección que es el mundo material. Sin embargo, dado que las ideas no abandonan su fuente, la idea de un mundo separado nunca ha abandonado su fuente en la mente separada. Es decir, si en la mente hay separación, esa idea no será retirada de la mente hasta que sea completamente corregida mediante la actividad del milagro, hasta que no sea observada por la introspección sanadora del alma, por la entrega al Espíritu Santo, por la decisión de corregir y de sanar la mente mediante el perdón que es la corrección de las ideas de la separación. Cuando dejemos de vernos a nosotros mismos separados de Dios, separados de la fuente, cuando dejemos de ver en nuestra experiencia con nuestro hermano como un testimonio de esa separación falsa y percibida por nuestra mente sombría, cuando veamos a nuestro hermano como parte de nosotros mismos, cuando veamos a nuestro hermano como parte de Dios. Ese es el proceso del perdón que sana y que corrige esa fuente que es nuestra mente. Las ideas no abandonan su fuente. Si en nuestra mente, que es la causa o el origen de nuestra experiencia, si en nuestra mente hay separación, pues en nuestra experiencia se va a ver reflejada esa separación. Si en nuestra mente se corrige y comenzamos a reconocer la unidad y el amor y el perdón, pues esa experiencia se va a ver reflejado también en nuestras esa corrección y esa sanación se va a ver reflejado en nuestra experiencia.
El cuerpo, nuestro ser físico y psicológico, también debe manifestar el principio de escasez, como un efecto de lo que hay en la causa, de lo que hay a nivel de la mente. Desde el momento en que nace un bebé, está en un estado de carencia. Tiene que aprender muy rápido a respirar solo. De lo contrario, sus pulmones carecerán del oxígeno necesario para sobrevivir, y eso puede hacerlo el bebé, pero por sí solo no puede lidiar con la falta de alimento en el estómago. Y ahí es donde nace la primera relación especial con un cuerpo independiente, porque el bebé depende totalmente de un padre, generalmente la madre o una madre sustituta, para satisfacer sus necesidades nutricionales. La creencia se desarrolla también en otro nivel, cuando el infante no es sostenido o cuando sus padres no están allí. Esto es una necesidad psicológica, aunque probablemente también hay algunos concomitantes físicos. Como infantes, descubrimos rápidamente qué hacer con esa carencia. Comenzamos a llorar, y esto generalmente provoca la respuesta deseada de nuestros padres, los cuales vienen rápidamente a descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que anda mal. Nos sostienen y nos consuelan, diciéndonos que todo está bien. Se siente maravilloso, y desde el principio aprendemos la dinámica de las relaciones, que nos ayudan a lidiar con nuestra experiencia de carencia. En la parte inferior del gráfico están las palabras problemas, placer, dolor, enfermedad. Nuestros cuerpos fueron construidos específicamente para experimentar los problemas físicos y psicológicos que exigen soluciones. Bien, el cuerpo no hace más que representar y reflejar lo que ocurre a nivel de la causa, a nivel de la mente. En la mente va a haber una serie de carencias, como ya hemos visto. Carecemos de percibir la inocencia, que forma parte de nuestro estado original, de nuestro ser auténtico. Si nosotros no percibimos esa inocencia, vamos a sentir a nivel profundo de nuestra mente, vamos a sentirlo como una gran carencia, como un abismo insondable que no se llena con nada, porque efectivamente no se podría llenar con nada que no sea con la verdad. No se podría llenar con nada que no sea el amor. No se podría llenar con nada que no sea la luz. Por eso, si la mente está tan restringida como para que el soñador no perciba su propia condición, su propia esencia, que es ser inocente, forma eterna, inmutable y perfecta, pues nada de lo que ocurra en la ensoñación va a poder llenar esa percepción errónea como un vacío, identificada como un vacío. Nada va a poder llenar ese vacío a nivel profundo, a nivel mental. Nada que no sea el amor, nada que no sea la corrección. De ahí que el milagro, la actividad milagrosa, el proceso del perdón, comienza a corregir esa percibida necesidad, comienza a corregir esa percibida carencia y comienza a resolver el problema en todos los niveles de la mente del soñador. Pues bien, nuestro cuerpo es una representación de ese drama. Nuestro cuerpo es un fractal de nuestra mente a niveles elevados, a niveles multidimensionales. Nuestro cuerpo es el efecto final y tardío de esa proyección mental, y nuestro cuerpo lo que va a hacer simplemente es dar testimonio de esa sensación de carencia, de esa percepción de carencia que hay en los niveles profundos de la mente. ¿Y cómo lo va a representar el cuerpo? Pues aquí Kenneth nos menciona algunos ejemplos, como la necesidad que siente un recién nacido de ser alimentado, de recibir la energía maternal de la madre, principalmente en sus primeras horas de vida, en sus primeros días también. De ser satisfecho, la necesidad de ser satisfecho con esas
valga la redundancia, con esas necesidades físicas, psicológicas y emocionales que se perciben como muy necesarias en esa etapa temprana de la vida. Pues el cuerpo lo que hace es simplemente dar fe del estado mental y profundo de la carencia. Y eso es lo que nos acaba de decir acá. Si tengo hambre, conseguiré comida. Si tengo sed, obtendré agua. Si estoy solo, manipularé a otra persona para que se quede conmigo. El ego hizo el cuerpo. Nosotros hicimos el cuerpo, entre paréntesis, para que fuera una distracción constante con la que permanecer sin mente en lugar de tener plena conciencia de ella. Repito, el concepto de permanecer sin mente, cuando lo vemos en un curso de milagros o en la literatura de Don Kenneth Wapnick, se refiere a la mente transpersonal. El ego no quiere que conozcamos la mente transpersonal, no quiere que sepamos que tenemos esa mente transpersonal, no importándole que nos familiaricemos con el concepto limitado y restringido que tenemos de la palabra mente. La actividad del cerebro, nuestra mente consciente e inconsciente, la psique. Con ese concepto de mente, el ego no tiene ningún inconveniente, no tiene ningún problema con que investiguemos y ahondemos y nos familiaricemos todo lo que queramos con esa forma restringida de percibir lo que es la actividad mental. Continuamos. La principal forma de lograr este fin, que ya hemos discutido, es tener un flujo interminable de problemas con los que lidiar. Algunos de estos son solucionables, por lo que los psicoanalistas y los conductistas han denominado la reducción de la tensión. Entendiendo las limitaciones que tiene, por ejemplo, la ciencia de la psicología en abordar estos temas, porque en todo caso ellos requieren reforzar la creencia en el pasado como algo real. Ellos necesitan estar etiquetando la experiencia del pasado como algo verdadero, algo que sucedió, algo que es real y sobre lo que hay que trabajar. La psicoterapia de sistemas como los de un curso de milagros funcionan de forma distinta. Más bien tratan de corregir el enfoque, de darle reforzamiento, de darle realidad a la experiencia en la mente del pasado. A eso lo vamos a ver oportunamente cuando profundicemos en el sistema de enseñanza del curso a través de los diferentes capítulos, y por supuesto en algún momento lo vamos a ver directamente del manual, del folleto de psicoterapia que está como anexo a un curso de milagros. Dijimos, algunos de estos son solucionables, por lo que los psicoanalistas y los conductistas han denominado reducción de la tensión. De hecho, una de las enseñanzas importantes de Freud fue que el placer se encuentra en la reducción de la tensión. A mayor reducción de tensión, proporcionalmente un mayor placer, según esta forma de ver. Cuando no es así, hay dolor o molestias. Si deseo placer para reducir la tensión, aprenderé muy rápido cómo encontrarlo. Si tengo dolor, aprenderé con la misma rapidez cómo reducirlo, lo que equivale a placer. Pues eso es discutible, pero entendiéndolo como los inicios de la psicología analítica del siglo XIX, pues estas eran las ideas que por aquel entonces se presentaban como innovadoras. Si tengo dolor, aprenderé con la misma rapidez cómo reducirlo, lo que equivale a placer. Como el mundo es un sueño y nosotros somos los soñadores,
tiene que haber una razón para que las cosas sean así. El flujo constante de problemas que requieren nuestra atención sirve para mantener el recuerdo de Dios para siempre enterrado en nuestras mentes, y además para mantener enterrado el hecho de que inventamos esto también. Bien, el flujo constante de problemas requiere nuestra atención. Eso, nos dice Kenneth, es utilizado por el ego como un método, como un plan, como una estrategia para mantener el concepto de Dios oculto en la mente. Todas las circunstancias, las vicisitudes, los problemas que experimentamos como almas, que se perciben como cuerpos, como personajes encarnados en cuerpos, pues tienen que afrontar una gama amplia y diversa de situaciones y de problemas, y eso mantiene al alma pues enfocada en eso, en solucionar los problemas, en la experiencia en el mundo, en la fragmentación, en la división, en el ganar o perder, en el vivir o morir, en el mata o te matarán, en el yo gano, tú pierdes, o viceversa, en el yo te ataco o tú me atacas, o yo te ataco para evitar que me ataques, o yo te ataco como represalia porque tú me atacaste primero, o yo te debo atacar de forma preventiva, o tú me vas a atacar de forma preventiva, entonces mejor me adelanto los hechos. En fin, una cantidad innumerable de situaciones y eventos que como personajes nos van a tener desgastados, van a consumir nuestros recursos cognitivos, emocionales, para llevar esta experiencia que llamamos vida, que no es vida en absoluto. No tiene que ver nada con la verdadera vida que se desarrolla en otro nivel, en el nivel verdadero y auténtico de la experiencia, en el nivel de la creación. Lo que aquí llamamos vida dista mucho de eso, y más bien es una negación de esa vida verdadera. Pero el ego utiliza todos esos recursos, todas esas estratagemas para mantener al enfoque consciente, al tomador de decisiones, atrapado, limitado, confundido, disociado, hipnotizado en los problemas y en los vaivenes del diario vivir, en la relación conflictiva con los demás, en la relación conflictiva consigo mismo, en la relación conflictiva con el mundo, incluso en los percibidos momentos y épocas de falsa felicidad, de falsa paz, de falsa alegría. También resultan muy útiles a los propósitos del ego, esa zona de confort en la que a veces nos encontramos durante una etapa de nuestras vidas o durante gran parte de nuestras vidas. Sirven igualmente el propósito del ego porque mantienen la experiencia del alma en un rango oscilante entre dos extremos que el ego conoce muy bien de antemano, que el ego gestiona muy bien a nivel mental profundo, a nivel de programación mental sombría, y el alma se encuentra atrapado en eso como si estuviera en una red o en un foso de arenas movedizas. El ego sabe que mientras el alma desgaste todas sus energías y su tiempo en ese escenario, no importa si es de confort o de gran sufrimiento y dolor, pues el alma no va a tener la intención, no va a tener el tiempo ni la energía para tratar de resolver los problemas a nivel profundo, a nivel mental, que es donde verdaderamente se solucionan. A excepción, claro, de los eventos en los que el alma experimenta tal magnitud de dolor emocional que se plantea de forma resuelta, de forma enérgica, que tiene que solucionar el problema, que tiene que haber otra manera,
como se lo plantearon los coescribas del texto del curso, Helen Schucman y William Tedford, cuando en alguna etapa de su relación de amistad, de su relación especial en forma de amistad, pues tuvieron una seria confrontación entre ellos, en su forma de relacionarse entre ellos y con también su forma de relacionarse con los demás, y los llevó a ellos a plantearse esa idea, esa exigencia emocional y psíquica que gestionaron primero a nivel consciente, pero también tuvo repercusiones a niveles profundos. Esa exigencia de que tiene que haber otra manera, es el alma exigiéndose a sí misma, es el niño interior exigiendo vehementemente que la parte consciente, la parte racional, que es la llave de acceso a las decisiones, que es el libre albedrío, que es la dosis de buena voluntad, que es el enfoque consciente, hermano álmico del niño interior. El niño interior, que está en el núcleo energético sutil del alma, exige esa solución, exige que tiene que haber otra manera, exige reunirse nuevamente con su hermano álmico, que es el tomador de decisiones, que es el enfoque consciente, que de momento y durante mucho tiempo en la línea ilusoria del ciclo de reencarnaciones, en la línea secuencial, lineal, ilusoria del ciclo de reencarnaciones, ese hermano del niño interior, ese enfoque consciente, ese tomador de decisiones, se encuentra atrapado, por así decirlo, encarcelado en una suerte de prisión, de mazmorras oscuras, de disociación, de confusión, de hipnosis profunda, ejercida por la sombra, por el ego, como una suerte de programación mental sombría, neurolingüística y profunda a todo nivel, y lo mantiene en ese estado de disociación, de confusión. Pues en algún punto el niño interior dice: basta, ya no más dolor, ya no quiero más dolor, quiero reunirme, quiero la reunificación con mi hermano tomador de decisiones, para juntos, en una fusión de energía mental y emocional, emprender de forma decidida e irrevocable el camino de regreso a casa, transitar el camino de regreso a casa, el camino del recuerdo, la sabiduría del recordar nuestra verdadera identidad como almas, en realidad como fragmentos del soñador, y regresar a los aposentos iluminados de nuestra mente clarificada. El niño interior exige eso resueltamente, de forma enérgica, casi como un berrinche, como un reclamo airado, dado el nivel de sufrimiento al que tuvo que llegar en algún punto del ciclo de reencarnaciones para llamar la atención del enfoque consciente, que, repito, se encuentra hipnotizado, confundido en las mazmorras de la percepción ilusoria de la materia, de la forma, del mundo que nos rodea, de las relaciones conflictivas, de la zona de confort, de la falsa alegría, de la falsa felicidad, de la falsa paz, del falso presente, de la falsa espiritualidad, o de alternaciones o mezclas como en episodios de gran sufrimiento y dolor. No importa,
Para el ego todo sirve a los propósitos de mantener al enfoque consciente atrapado, encarcelado y confundido. Mezclar dolor, sufrimiento, falsa paz, falsa felicidad, falsa alegría. Para el ego le da igual, siempre y cuando con eso logre mantener al enfoque consciente entretenido y atrapado y consumido en sus energías, en sus emociones, en vivir esa experiencia falsa, ilusoria que llamamos vida, que llamamos encarnación. Pues bien, seguimos con esa misma idea. El flujo constante de problemas que requiere nuestra atención sirve para mantener el recuerdo de Dios para siempre enterrado en nuestras mentes y además para mantener enterrado el hecho de que inventamos esto también. Lo inventamos como soñador, influenciados por la sombra, influenciados por el ego, que es igualmente es un subproceso mental en la misma mente del soñador. Todo tiene lugar en la mente del soñador y nosotros somos el soñador. Por eso no es de extrañar partes del curso y de la literatura de Kenneth Wapnick que nos diga a veces que el ego hizo tal cosa y nos diga a veces que nosotros hicimos tal cosa. Se refiere a esa idea de que todo tiene lugar en la mente del soñador. Todo es mente, nos dice el principio del mentalismo que encontramos en la sabiduría del Kybalión, en la sabiduría hermética, residuos y reminiscencias de las enseñanzas antiguas de ya no solo de Hermes Trismegisto, que es tal vez un seudónimo o el nombre de alguna escuela en esa línea sucesoria larga de escuelas de sabiduría que mantuvieron las enseñanzas, sino de ese maestro que llegó hace aproximadamente 4000 años en la tierra en la zona de Levante, lo que hoy es Jerusalén, que por aquel entonces era Salem. Me refiero a Melquisedec, que en la Biblia incluso hay alguna breve referencia al rey Melquisedec, el rey de Salem, que no era rey en absoluto, pero la referencia escrita lo presentan como si fuese un rey. Él era solo un líder, un maestro que transmitió y preservó las enseñanzas aún más antiguas que habían en nuestro planeta sobre temas como estos, que se deben mantener y se traen a la humanidad cada cierto tiempo porque la mente insiste en perderlos, la mente insiste en olvidarlos y cada cierto tiempo tiene que haber un ciclo de refrescamiento y de recordar de estas enseñanzas. Pero bueno, eso es tema para otro momento. Solo somos conscientes de un yo físico psicológico que parece gobernado por un cerebro y por el principio de dolor-placer, el cual nos lleva a innumerables problemas que requieren soluciones inmediatas. Es lo que les decía anteriormente del concepto limitado de mente, que el ego no tiene ningún problema en aceptar, ni tiene ningún problema con que nos familiaricemos con ese concepto de la palabra mente, que es esa actividad neurológica del cerebro, que es esa función de mente consciente, de mente inconsciente, todo lo que engloba la psique, de la que nos habla la psicología clásica y moderna. Pues ese es el concepto de mente que el ego no tiene ningún inconveniente. A veces en nuestro pensamiento perverso el dolor se vuelve placentero,
ya que es la forma más efectiva de manipular a los demás. Hemos visto cuán rápido los bebés aprenden a satisfacer sus necesidades, y en el nivel de los adultos esta perversidad podría tomar la forma de, por ejemplo, si mi cónyuge no es lo suficientemente amoroso, me enfermaré obligando al otro a cuidarme. Huelga decir que el dolor se vuelve inmensamente placentero cuando podemos hacer responsables a los otros. Bien, pues en el caso de los bebés es obvio que todo responde a mecanismos naturales de solución, de respuesta fisiológica a una necesidad que el mismo organismo presenta, de que tengo hambre. Entonces automáticamente el pequeño va a llorar, porque esa es la forma que está programada en nuestro cerebro para gestionar ese faltante, para gestionar esa sensación de escasez, en ese caso el cuerpo físico. Y pues eso no tiene nada de reprochable, sino que lo que sí llama nuestra atención es que ese mismo mecanismo se preserva y se gestiona a otro nivel ya en etapas posteriores, incluyendo en la etapa adulta, y se utiliza como método para gestionar las emociones en situaciones pues tan variadas como un matrimonio o relaciones incluso de amistad o de cualquier otro tipo. La manipulación mental pura y simple, la psicología oscura de controlar a los demás mediante transmitirle a nosotros pues estados emocionales que los hagan sentir a ellos responsables de lo que me está pasando. De hecho hay libros de psicología oscura, a veces se hace incluso de forma inconsciente, a veces por supuesto sucede de manera consciente. A pesar de mi sufrimiento hay placer, aunque inconsciente, en poder culpar a otro, como se resume en el capítulo 27 del libro de texto. Entre comillas, mírame, hermano, por tu culpa muero. Esa idea, esa frase está en el capítulo 27, sección primera, párrafo 4, frase 6. Es una pequeña frase que resume este concepto de manipulación, de control mental, de hacer sentir al otro como culpable. De hecho, es decirle al otro en la relación, darle fe de su papel, de su rol como victimario, y esa otra persona poniéndose en su rol, en su papel de víctima. Yo soy testigo de que tú eres mi victimario y tú eres testigo de que yo soy la víctima. Es un intercambio de especialismo egoico en la relación y de manipular y de gestionar ese faltante, esa escasez de la que nos habla el curso, que está arraigada en nuestra mente. Se proyecta ese principio de escasez, esa idea errónea de escasez, de faltante, y se proyecta en la relación con los demás. Volveremos a esta idea a menudo. Los problemas nos confrontan no solo como individuos, sino también a nivel colectivo, racial, social, religioso, económico, nacional e internacional. El propósito de estos es enraizar nuestra atención en el mundo para que nunca podamos entrar en nuestro interior, para que nunca profundicemos en la mente profunda, en la mente que el ego no quiere que conozcamos. El milagro, por otro lado, nos dice que el problema nunca es externo. Ahí está el único problema: haber decidido en ese instante original una elección que todavía estamos haciendo, elegir al ego en lugar del Espíritu Santo.
El milagro nos lleva a reconocer ese episodio original en el que escogimos la voz que niega el amor, la voz ruidosa, chillona y estridente de la confusión, de la negación de Dios, la voz del ego, en lugar de haber escogido la voz tierna, sutil y amorosa que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo, nuestro ser interior. Reconocer ese evento, esa decisión, y reconocer cómo esa decisión errónea se repite fractalmente a nivel mental en cada ocasión en la que decidimos de nuevo y de nuevo y de nuevo en escuchar la voz del ego en nuestras relaciones, en nuestras decisiones de cada asunto en nuestras vidas. Estamos continuamente tomando decisiones y estamos eligiendo entre un sistema de pensamiento u otro, entre el sistema de pensamiento sombrío del ego o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El milagro nos familiariza con esa actividad mental de la decisión. Nos lleva a reconocer que en nuestra mente tiene lugar esa actividad mental y nos entrena para identificar el valor que le estamos dando a la situación, para que nosotros seamos cada vez más conscientes de en dónde estamos haciendo la inversión, en dónde estamos poniendo el valor. Si estamos poniendo el valor en lo que nos dice el ego, o si estamos poniendo el valor en lo que nos dice el Espíritu Santo. Porque en base en ese valor y dónde lo pongamos, se determina qué decisión vamos a tomar. Si le estoy dando valor, importancia y peso a las enseñanzas del ego, pues las decisiones van a seguir alineadas en esa dirección del sistema de pensamiento del ego. Si aprendemos a reconocer ese mecanismo de asignación de valor y lo que éste produce, pues estaremos en una posición más favorable para tomar decisiones distintas, que es lo que el ego no quiere. El ego no quiere que hagamos cambios. El ego no quiere que hagamos decisiones distintas a las que él nos ha enseñado. El ego no quiere que aprendamos, porque aprender es cambiar. Y el curso nos da las herramientas para aprender muchas cosas, para aprender a nivel profundo y hacer cambios a nivel profundo. Es por eso que el foco del milagro nunca está en lo externo. En definitiva, no hay nada externo y se nos enseña en el libro de ejercicios: el mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. En el libro de ejercicios, en la parte primera del libro de ejercicios, la lección 132, párrafo 6, frase de la 2 a la 3. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Entendiendo correctamente eso, porque se plantea desde un punto de vista pedagógico espiritual. No quiere decir que el curso nos enseñe a negar la experiencia psíquica del mundo que nos rodea. El curso de milagros no es un curso de negación en ese ámbito. No nos enseña a negar nuestro nivel de conciencia. Sería un método absurdo de negación. Sería un método pedagógico infructuoso negar
o reprimir el estado actual en el que nos encontramos como almas, el nivel en el que se encuentra nuestra mente. El curso de milagros no nos enseña a negar eso. Nos enseña a integrar lecciones a nivel profundo de la mente, que nos ayuda a trascender ese concepto limitado acerca de la realidad. El curso de milagros nos enseña dónde está verdaderamente la realidad y dónde está la ilusión, y a tener en cuenta esa comparativa. No nos enseña a negar el mundo como experiencia, repito, psíquica y emocional. Más bien nos enseña en muchas partes a que el mundo y el cuerpo que usamos para esta experiencia se pueden convertir en una escuela de sanación, en una escuela de aprendizaje para integrar las enseñanzas del perdón. A eso es a lo que se refiere, cómo se debe entender esto, y vamos a ver en muchas ocasiones esa forma correcta de entender la negación. Lo que negamos es la negación de la verdad. El ego hace negación de la verdad, y el curso nos enseña a negar el ego, es decir, negar la negación de la verdad. Bien, voy a ver a dónde lo puedo dejar. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Por efectos del tiempo, ya llevamos hora 22 y ya la voz comienza a estresarse un poco. Entonces voy a dejarlo aquí en esta parte. Yo más o menos vi al principio que este tema del principio número 1 de los milagros es bastante amplio y que no iba a alcanzar en un solo video. Entonces vamos a dejarlo acá. Vamos a seguir en el siguiente video con el principio 1 de un curso de milagros. Probablemente vayamos a comenzar el principio 2, o si no lo dejaremos para videos posteriores. Pues bien, muchas gracias por haberme acompañado en este video del introducción a un curso de milagros. Estamos con el capítulo 1, el principio número 1 de los milagros. Les invito a que dejen su like en el video, de que compartan este video, se suscriban si aún no lo han hecho, dejen sus comentarios y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando se estrene otro video. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bye.